Ya leíste los libros. Subrayaste las páginas. Repetiste las afirmaciones frente al espejo hasta que te sentiste ridículo. Intentaste levantarte a las 5 de la mañana. Duró 11 días. Intentaste el diario de gratitud. Te volvió a hundir la misma semana. Intentaste la visualización, el método W.M. Hof, el ayuno intermitente, el minimalismo, la meditación guiada de 12 minutos. Y aquí estás. Igual. Quizás más cansado que antes de empezar. Y lo peor no es que no funcionó. Lo peor es la conclusión que sacaste de eso, que el problema eres tú. Que otros lo logran porque tienen algo que tú no tienes. Que si hubieras sido más disciplinado, más constante, más comprometido, ya estarías transformado. Esa conclusión es una mentira. Y la industria de la autoayuda vive de que tú la creas. Cada libro que no te cambió te vendió el siguiente. Cada método fallido te convenció de que necesitabas uno mejor. Te metieron en una rueda y te dijeron que el problema era tu velocidad. El taoísmo dice algo diferente. Algo que va a incomodarte antes de liberarte. No fallaste porque eres débil. Fallaste porque estabas usando la herramienta equivocada para el trabajo equivocado. Hay un río. No puedes empujarlo. No puedes convencerlo. No puedes optimizarlo. Pero si dejas de pelear contra su corriente, te lleva exactamente a donde necesitas ir. Eso es lo que vamos a explorar hoy. No otra técnica. No otro sistema. Algo mucho más antiguo y mucho más incómodo que todo eso. Si esto ya te resuena, suscríbete y deja like ahora. Y en los comentarios quiero que me respondas esto. ¿Cuál fue el momento exacto en que sentiste que la autoayuda te estaba fallando? Leo cada respuesta. Sin excepción. Mientras he estado leyendo cuidadosamente los comentarios de los últimos videos, algo apareció una y otra vez. Personas que llevan años estudiando, practicando, esforzándose, y que aún así sienten que algo fundamental no se mueve. No por falta de voluntad. Por agotamiento de un camino que prometía demasiado y entregaba muy poco. Muchos de ustedes escribieron exactamente eso. Con distintas palabras, pero el mismo peso detrás. Este video existe por esos comentarios. Por la persona que escribió que se sentía un fracaso espiritual. Por quien admitió que ya no sabía si el problema era el método o era el mismo. Va dedicado a ustedes, que tuvieron la honestidad de decirlo en voz alta. Gracias por esa confianza. De verdad. Aprecio a cada uno de ustedes más de lo que imagináis. Ahora, volvamos a la enseñanza. Hay una pregunta que la autoayuda nunca te hizo. Una pregunta que, si la hubieras escuchado al principio, quizás te habría ahorrado años de rueda giratoria. La pregunta no es, ¿cómo puedo mejorar? La pregunta es, ¿quién decidió que estabas roto? Antes de responderla, necesitas entender algo sobre cómo funciona realmente el cambio. Y para eso, el taoísmo tiene 3 aplicaciones que lo cambian todo. La primera va a parecer demasiado simple. Pero espera. Lao Tzu escribió hace más de 2500 años, el Tao que puede ser nombrado no es el Tao eterno. No lo escribió como acertijo poético. Lo escribió como advertencia. Todo sistema que te promete un método claro, repetible y garantizado para transformarte ya está mintiendo en su primera página. La realidad, según el taoísmo, no funciona en pasos numerados. Funciona como el agua. El agua no tiene forma propia. Toma la forma del recipiente. No lucha contra las rocas. Las rodea. No decide a dónde ir. Encuentra el camino de menor resistencia y lo sigue con una precisión que ningún esfuerzo consciente podría igualar. La autoayuda te enseñó a ser piedra. Dura, definida, inamovible ante la adversidad. El taoísmo te invita a ser agua. Y esa diferencia no es metafórica. Es la diferencia entre una vida que se fuerza y una vida que fluye. Esto es Wu Wei. No significa no hacer nada. Significa no hacer nada en contra de tu naturaleza. Piensa en la última vez que intentaste cambiar un hábito a pura fuerza de voluntad. Quizás fue dejar el azúcar, o levantarte temprano, o dejar de revisar el teléfono cada 10 minutos. Recuerda el esfuerzo, la tensión, la negociación interna constante. Y recuerda cuánto duró. Ahora piensa en algo que haces sin esfuerzo. Algo que simplemente ocurre. Una conversación que fluye. Un trabajo creativo que te absorbe sin que notes el tiempo. Ese estado no requirió disciplina. Requirió alineación. Zhuangzi, el segundo gran filósofo del taoísmo, contaba la historia de un cocinero que cortaba bueyes con maestría perfecta. Su cuchillo nunca se mellaba. No porque usara más fuerza, sino porque encontraba los espacios naturales entre los huesos y los seguía.
Trabajo con mi mente, decía el cocinero, y no con los ojos. Mi mente trabaja sin el control de los sentidos. Ese cocinero no estaba optimizando. Estaba percibiendo. Hay una diferencia enorme entre las dos cosas. La segunda aplicación desafía lo que crees sobre los límites, y aquí es donde la autoayuda no solo falla, sino que activamente te daña. La cultura del self-help está construida sobre una premisa que nunca declara en voz alta, que tú, tal como eres ahora mismo, no eres suficiente. Cada libro, cada curso, cada gurú vive de esa brecha entre quién eres y quién deberías ser. Y cuanto más la alimentas, más crece. El psicólogo Carl Jung observó algo que los taoístas sabían desde mucho antes: lo que resistes, persiste. No como castigo. Como mecánica. La energía que pones en resistir algo lo sostiene. Lo alimenta. Lo hace real. Lao Tzu lo formuló de manera más directa: para conquistar a otros se necesita fuerza. Para conquistarse a uno mismo se necesita iluminación. Y la iluminación, en el contexto taoísta, no es una epifanía mística. Es simplemente dejar de pelear contra lo que ya eres. Aquí está la paradoja que más duele aceptar: el intento de mejorar puede ser exactamente lo que te impide cambiar. No porque el cambio sea imposible, sino porque el cambio real no viene de la presión externa sobre ti mismo. Viene de soltar esa presión y permitir que tu naturaleza auténtica, lo que el taoísmo llama Siran, emerge sola. Como una planta que no necesita que la jales hacia arriba para crecer. Necesita tierra, agua, luz. Necesita condiciones. No necesita esfuerzo. La tercera aplicación es la más difícil de aceptar. Y la más liberadora. Los maestros tienen un koan antiguo: antes de la iluminación, cortar leña y cargar agua. Después de la iluminación, cortar leña y cargar agua. A primera vista parece una broma cruel. ¿Para qué tanto camino si todo sigue igual? Pero lo que cambia no es la actividad. Es la relación con la actividad. Es quien corta la leña. Es desde donde se carga el agua. Marco Aurelio, el emperador estoico romano, escribió en sus meditaciones algo que podría haber firmado cualquier maestro taoísta: no son las cosas las que nos perturban, sino nuestras opiniones sobre las cosas. Dos tradiciones separadas por continentes y siglos llegando al mismo punto: el sufrimiento no viene de afuera. Viene de la resistencia interna a lo que es. La autoayuda tomó esa verdad y la distorsionó. La convirtió en: cambia tu mentalidad y cambia tu vida. Suena igual pero es radicalmente diferente. Cambiar la mentalidad sigue siendo un acto de fuerza. Soltar la resistencia es un acto de percepción. Lao Tzu enseñó: el sabio no acumula. Cuanto más da a otros, más tiene para sí mismo. No hablaba solo de generosidad material. Hablaba de soltar la identidad del que necesita mejorar. Cuanto más sueltas la narrativa del yo defectuoso, más espacio aparece para lo que realmente eres. Aquí está la síntesis que nadie en la industria de la autoayuda quiere que escuches. No fracasaste porque te faltó disciplina. Fracasaste porque te enseñaron a tratar tu vida como un proyecto de construcción cuando en realidad es un proceso de revelación. No construyes quién eres. Lo descubres. Y ese descubrimiento no requiere más esfuerzo. Requiere menos ruido. El Tao Te Ching tiene 81 capítulos. En ninguno de ellos aparece una lista de pasos. En ninguno aparece un sistema de hábitos. Lo que aparece, una y otra vez, con distintas imágenes y distintos ángulos, es siempre la misma invitación: confía en el proceso que ya está ocurriendo en ti. Deja de obstruirlo. El bambú no decide crecer. Crece porque eso es lo que es. Y cuando el viento lo dobla hasta casi tocar el suelo, no se rompe. No porque sea rígido. Porque sabe ceder sin perderse. Esa es la diferencia entre la autoayuda y el taoísmo. Una te pide que te construyas. El otro te invita a que te recuerdes. Todo lo que acabas de escuchar puede quedarse en el aire como una idea hermosa. O puede aterrizar en tu vida hoy. La diferencia está en un solo movimiento: pasar de entender el Wu Wei a practicarlo donde duele de verdad. No en un retiro. No cuando las condiciones sean perfectas. Ahora, en tu vida exactamente como es. La primera aplicación es la más personal. Y probablemente la más incómoda. Imagina que son las 7 de la mañana. Te despiertas y lo primero que sientes es ese peso familiar. Esa voz que ya lleva el inventario de todo lo que deberías estar haciendo, todo lo que no has logrado, todo lo que hoy tienes que forzar para que funcione. La conoces bien. Quizás la has intentado silenciar con meditación, con afirmaciones, con rutinas matutinas de 45 minutos.
La respuesta convencional es combatirla. Reemplazar el pensamiento negativo por uno positivo. Disciplinar la mente. Ganar la batalla interna antes de salir de la cama. La respuesta taoísta es completamente distinta. No peleas con la voz. No la silencias. La observas. La dejas estar. Le dices, sin palabras, sin drama, estás aquí, te veo, no necesito obedecerte. Podrías intentar esto mañana. En vez de levantarte con un plan para mejorar tu día, levántate simplemente para ver qué es el día. Sin agenda impuesta sobre tu estado interno. Sin exigirte que te sientas de cierta manera antes de ser funcional. Probablemente tropezarás. Probablemente la voz siga siendo ruidosa los primeros días. Pero con el tiempo podrías descubrir que lo que no resistes pierde fuerza sola. No porque hayas ganado. Porque dejaste de alimentar la guerra. La segunda aplicación ocurre en tus relaciones. Y aquí el Wu Wei se vuelve especialmente difícil porque hay otras personas involucradas. Piensa en alguien cercano que te desespera. Un familiar, una pareja, un amigo. Alguien cuyo comportamiento llevas tiempo intentando cambiar, corregir o al menos entender. Has tenido la conversación. Varias veces. Has sido directo, has sido paciente, has sido estratégico. Nada se mueve. La reacción común es escalar. Más claridad, más límites, más distancia, más presión. O el otro extremo, rendirse completamente y tragarse todo. Una posibilidad taoísta es ninguna de las dos. Zhuangzi enseñó que el sabio no intenta cambiar la naturaleza del viento. Aprende a navegar con él. Eso en una relación real se parece a esto. Dejar de tener la conversación que quieres tener y empezar a escuchar la conversación que realmente está ocurriendo. La próxima vez que estés en tensión con esa persona, podrías intentar hacer una sola cosa diferente. Antes de responder, pregúntate qué necesita esta situación, no qué necesitas tú de esta situación. Es una diferencia pequeña en palabras. Es una diferencia enorme en resultado. No será fácil al principio. Toda tu biología va a querer defenderte, explicarte, ganar. Pero podrías descubrir que cuando sueltas la necesidad de tener razón, la otra persona también suelta algo. No siempre. Pero con una frecuencia que va a sorprenderte. La tercera aplicación es en tu trabajo. Y aquí es donde la cultura de la productividad ha hecho quizás el daño más sistemático. Te han enseñado que el valor de tu trabajo se mide en output. En resultados visibles, cuantificables, demostrables. Y cuando no los produces a la velocidad que se espera, la conclusión automática es que no estás trabajando suficiente o suficientemente bien. Imagina una reunión. Tu jefe, o un cliente, o un colega, presiona por resultados que todavía no están listos. El impulso inmediato es prometer más, acelerar más, forzar el proceso para que entregue antes de tiempo. La respuesta convencional que falla es exactamente esa, forzar. Trabajar más horas, comprometerte a más de lo que puedes dar, y llegar exhausto a un resultado mediocre que además resentiste producir. Una posibilidad es reconocer en voz alta, con calma y sin disculpas excesivas, que el proceso tiene su propio tiempo. Esto va a estar listo cuando esté listo, y va a estar mejor por eso. No como excusa. Como posición. Hay una diferencia entre la pereza y el respeto por el ritmo natural de las cosas. El taoísmo conoce esa diferencia aunque tu ambiente laboral no la conozca todavía. Podrías descubrir que las personas respetan más una honestidad serena que una promesa ansiosa. No siempre. Pero más de lo que crees. Ninguna de estas tres aplicaciones es una fórmula. No funcionan igual para todos ni en todos los contextos. Lo que tienen en común es la misma dirección, menos fuerza, más percepción. Menos construcción, más revelación. Y eso requiere práctica. No la práctica del que entrena para ganar. La práctica del que observa para aprender. Si llegaste hasta aquí, ya estás haciendo algo diferente a lo que hacías antes. Ya estás escuchando de otra manera. Eso no es poco. Suscríbete si todavía no lo has hecho, y deja en los comentarios una sola cosa. ¿En cuál de estas tres áreas, personal, relacional o profesional, sientes que más necesitas soltar el control? No como ejercicio. Como primer paso real. Leo cada comentario y me importa cada respuesta. Volvamos al principio. A esa persona que subrayó los libros, repitió las afirmaciones, siguió los sistemas y llegó al final de cada intento más cansada que al inicio. A esa persona que concluyó, en silencio, que el problema era ella. Esa conclusión no era verdad. Nunca lo fue. Lo que falló no fue tu voluntad. Lo que falló fue la premisa.
La idea de que tú eres un problema que resolver, un proyecto que completar, una versión beta esperando su actualización final. El taoísmo no te ofrece una mejor versión de esa premisa. La disuelve completamente. El río no se esfuerza por llegar al mar. No tiene un plan de 5 años. No optimiza su trayectoria. Simplemente sigue su naturaleza con una fidelidad tan absoluta que ningún obstáculo lo detiene permanentemente. Las rocas no lo bloquean. Lo forman. Tú también tienes una naturaleza. No la que los libros te dijeron que deberías tener. La que ya está operando en ti ahora mismo, debajo del ruido, debajo del esfuerzo, debajo de la historia del yo que necesita arreglarse. La transformación real no se parece a la construcción. Se parece al amanecer. No lo fuerzas. No lo mereces. Simplemente ocurre cuando dejas de interponerte. El Tao no te pide que seas mejor. Te pide que dejes de fingir que no eres suficiente. Suelta la herramienta equivocada.